Saludos amigos, bienvenidos a nuestro canal Deportes por Modesto Agüero. Bueno, hoy con un invitado muy especial. Mañana por Tele Rebelde a partir de las 5 de la tarde. Comienza el encuentro, sacó ya Diago, frena Feta, acomoda, Vega remata, levanta el equipo cubano, ahí está acomodando Diago, va Roca, hay una falta en la red. Entra el líbero Argilago buscando defensa el equipo cubano, ahí está sacando Robles, recibe Sánchez, va Diago, el pase para Osvaldo, Osvaldo contra el Rafa Pascual que devuelve el ataque, levanta con el hombro, aquí está metiendo la pelota a Costa, va al ataque, Rafa Pascual, picó ahí en la zona número 1. Han quitado a la Iña Gato, han entrado Denis y Sánchez, el ataque de Osvaldo contra el bloqueo, por detrás Rodríguez, la tiene Prenafeta, el ataque de Robles, levanta la pelota el equipo cubano, Denis incómodo, devolvió la pelota del área de España, por poco pica el balón, la tiene Pascual, contra el bloqueo, remató Pascual, devuelve el bloqueo de Cuba, la tiene España, Prenafeta para Rafa Pascual, durísimo el ataque, indetenible Pascual. El seleccionado como el mejor pasador del voleibol mundial por la Federación Internacional de Voleibol. Excelente como pasador, excelente como amigo también. Raúl Diago con unas manos realmente prodigiosas. Por eso nuestro espacio deportivo de hoy se viste de gala. Bienvenido a nuestro espacio, Diago. Gracias, hermano. Gracias por la invitación y conversar un rato. ¿Cómo no? Quiero comenzar diciéndole a los aficionados que nos ven, la palabra mago surge por las manos prodigiosas que tú tenías a la hora de pasar, pero también porque te destacas con el juego de cartas, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Bueno, tú eres el nombre del mago. Fíjate que ahora mismo en la calle, ¿no? En la familia me dicen el mago. y es a través de ti, ¿no? Y entonces, más bien era porque, bueno, tú me veías como pasador, ¿no? Como mago a la hora de las combinaciones y demás. Pero además me gustaban mucho las cartas también. Hacía mucha magia, ¿no? Entonces siempre me decían el mago. ¿Cómo no? Gracias a ti. ¿Cómo no? Y te voy a decir algo más. Que a partir de ahí, mi hermana, que fue la que hizo el libro mío, se llama El Mago del Boli. Qué bien. Ese es el título. Qué bien, pues me alegro que pegara ese seudónimo que te puse por tus habilidades en la cancha. Vamos a hablar de eso, pero quiero ir al principio. Creo que el voleibol surgió de una forma bastante casual, porque no fueron los deportes que tú practicaste primeramente. Exactamente. Yo practiqué atletismo y béisbol. Entonces tú sabes que en Perico en aquel momento no se practicaba voleibol. Y entonces fui al campeonato pioneril a nivel de provincia en esos dos deportes. Y iba a entrar en la IDE, pero en atletismo. Y cuando llegué, ya llegamos tarde. Bueno, llegamos tarde para el tema de los trámites. Y la vieja, tú sabes cómo son las viejas, tú sabes cómo son, ¿no? Sí. Y le digo, bueno, para falta que me ayuden en otro deporte, para poder entrar en otro deporte, ¿no? Hablaron con el de baloncesto, pero el de baloncesto era a partir de 14, yo tenía 12 años. Y entonces hablaron después con Tony, que era el jefe cátedra de voleibol en ese momento, y comenzamos con el voleibol. Comenzamos en septiembre para en enero cambiar de deporte, ¿no? Y entonces me dice la vieja en enero, bueno, ¿qué vas a hacer, hijo? Y le dije, no, ya, me cogí el bicho. De vida. Quedarme, imagínate, se ganó un tremendo voleibolista, vaya. Diago, siempre como pasador. Exactamente. El entrenador, cuando yo comencé, era Felipe, y automáticamente me dijo, bueno, tú eres pasador. Me acuerdo cuando aquello era 4-2, ¿no? Y entonces, empecé de pasador. Después, cuando comencé en la ESPA con Justo, ya empezamos con el 4-2, pero después ya comenzamos después para el 5-1. 5-1. Y siempre de pasador, sí. Bueno, 16 años en la selección nacional, prácticamente toda una vida. Tú jugaste con varios grupos de voleibolistas
y llegaste a integrar un equipo que después de los Juegos de Montreal 76, donde lograron una medalla de bronce, los otros 3 mejores resultados en Juegos Olímpicos, que es una deuda que dejaron, pues fueron integrando tú el equipo ese de voleibol. O sea, estoy hablando de Barcelona 92, estuvieron bien cerca de la medalla, 4º lugar. Atlanta 96, que cogieron 6º lugar. Y Sydney, donde cogieron 7º. Exactamente. Nosotros, bueno, estuvimos muy cerca en Barcelona, estuvimos muy cerquita que discutimos la medalla de bronce con Estados Unidos. Con Estados Unidos perdimos 3-1. Después en Atlanta, en el 96, ganamos, estábamos invictos en la eliminatoria y estaba Rusia en cuarto y en la semifinal nos ganaron en la semifinal. Y después también pasó lo mismo en Sydney, estuvimos segundos en el grupo y nos tocó Rusia de nuevo, que fue 3-2 el famoso pase de 16-14. Por un punto podíamos haber pasado a discutir, y da la coincidencia que si ganábamos discutíamos con Argentina, que Argentina aparentemente, ¿no? Podemos decir así, aparentemente, porque la Olimpiada siempre es diferente de todo. Era más fácil ganarle a Argentina para discutir el título. Claro. ¿Recuerdas ese partido con Rusia? Yo tuve oportunidad de narrar muchos de esos partidos con René Navarro. ¿Recuerdas ese partido? Tremendo partido con Rusia. Ese partido fue, bueno, el partido fue siempre difícil, ¿no? Siempre difícil. Y bueno, viste que el tiebreak empezó un poquito adelante, empezó Rusia adelante, después como lo cambiamos, prácticamente nos llegamos casi a 14 iguales, hicieron el 15. 15-13. 16-14, que fue cuando Ángel Denny, que fue el saque contra Danés, que yo digo y otra vez entre nosotros, ¿no? Que tú no puedes decir que tú vas a perder por un saque contra Danés, porque al final tú tienes que analizar un juego desde que tú empiezas el juego, y en el tiebreak cuando empieza 0-0. Hay muchas actividades que realizaron, ¿me entiendes? Muchas jugadas durante esa. Quiere decir pero fue un partido muy, pero reñido, que podía haber ganado 16-14 un tiebreak. 16-14, pues ya, un puntico. Sí, claro. Cualquiera de los dos podía haber ganado. Exactamente. Del 5 al 8 ya fue más difícil, ¿no? Fue muy difícil. Bueno, vamos a hablar de competencias más agradables. Digamos, la Copa del Mundo del 90, del 89, que cogieron el título. Creo que fue una tremenda alegría para ti y para todo el equipo. Exactamente. Esa fue una de las primeras alegrías que nos dieron a nosotros en esas generaciones, ¿no? Porque me recuerdo que ganó las mujeres y ganaron la Copa del Mundo del 89. Y entonces a los 3 días comenzábamos nosotros con el masculino. Y las muchachitas nos dejaron una carta con los periodistas. Oye, y nos decían, bueno, si nosotros ganamos, ustedes tienen que ganar también. Y entonces fue como una inspiración, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue un evento también fuerte de Brasil, Estados Unidos y Italia. Y entonces ganamos la Copa del Mundo. El recibimiento en La Habana fue, vaya, ¿para qué decirte? Nos recibió en el aeropuerto la Morena del Caribe y un grupo de Gloria del Deporte, y fue un recorrido por toda La Habana, pero muy lindo. Muy merecido, muy merecido. Y después, eso fue en el 89. Al año siguiente te seleccionan el mejor pasador del mundo. Cogieron plata, no ganaron ese torneo en Brasil, el Mundial de Brasil. Cogieron el segundo lugar, pero también desarrollaron una gran competencia y sobre todo la distinción individual para ti. Sí, exactamente. En el 90 nosotros participamos 7 partidos en Italia. Ahí ganamos 4 partidos y perdimos 3. Después en la eliminatoria le ganamos 3-0. Con eso yo se lo digo, hace falta que pongan más esos partidos. En la eliminatoria le ganamos 3-0. Parecía un juego para estudiar. Y después ganamos 3 tiebreak. Ganamos a Bulgaria, a Holanda y a Brasil. Y nos tocó con
con Italia de nuevo en la final. Me acuerdo que perdimos un 16-14 increíble, ¿no? Si le ganamos ese juego, ese fácil, le podíamos ganar, y perdimos la final. Y bueno, fue muy difícil porque ya le habíamos ganado el año anterior la Copa del Mundo. Y entonces, pero bueno, yo siempre digo que, yo no digo que perdimos, que ganamos la medalla de plata a nivel del mundo. Eso es un buen resultado. Sí, seguro. Exactamente, individualmente, bueno, no esperaba ser el mejor pasador en ese momento, porque estaba Mauricio Lima, y fue en Brasil, que estaba discutiendo, estaba Toffoli, el de Italia. De Italia. Y entonces estaba igual que el de Argentina, Guardo. Quiere decir que habían varios que estaban ahí, Blanger, que estaban ahí también. Y entonces me dice el Raúl Biche, que fue el que me dijo, oye, tienes posibilidades. Me dice, cuando ya muy bien para la final. Sí. Y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y entonces, bueno, al final, bueno, fui seleccionado el mejor pasador del mundo por primera vez. Y el otro resultado que seguramente recuerdas con muchísimo cariño fue el oro en la Liga Mundial del 98 en Italia. Así mismo, fíjate que yo decía en una entrevista que Italia, cuando tú analizas Italia como país, como equipo, eran 20 jugadores que tenían de primer nivel. Como equipo era mejor que Cuba, es la realidad. Y nosotros siempre discutíamos con Italia y ya venían, ya que nos habían ganado como 2 o 3 veces antes de esa 3 o 4 veces habíamos perdido ya finales, porque hemos coincidido que hemos discutido en finales. Y entonces, como que ellos cogieron el ritmo de ganar nomás, vamos a decir, en finales, ¿no? Sí. Y nos tocó en 1998, nos tocó ganarle en esa liga y fuimos campeones de la Liga Mundial. Nos tocaba, es que ya nos tocaba, ya hace rato nos tocaba. Claro. Y ganamos, fue mucha alegría esa vez cuando obtuvimos la medalla de oro. Era increíble lo que hacían ustedes, porque si comparamos la liga cubana con la liga italiana, con la liga en Rusia, la diferencia era bien grande. La cantidad yo pienso que el equipo de ustedes era un equipo de laboratorio. Era un grupo de jugadores que de ahí no se podía salir, porque no había mucho más de donde escoger. Exactamente. Fíjate que a lo que tú estabas hablando, la liga italiana era la liga más fuerte del mundo. Ahí estaban los mejores jugadores. Claro. Fíjate cómo es que en el 90, por ejemplo, siempre discutíamos Italia y Cuba, ¿no? Sí. Y los 3 Juegos Olímpicos, quien ganó fueron 3 países diferentes. En Barcelona ganó Brasil, Holanda en el 96 y en el 2000 Yugoslavia antes, ¿no? Quiere decir que ni Cuba ni Italia no ganamos los Juegos Olímpicos. Quiere decir que todos esos jugadores eran profesionales. Nosotros éramos, como decir, amateur, que era la realidad. Ahora, a partir de ese mismo año 98 fue cuando comenzamos, que insertamos en las diferentes ligas, después que ganamos la Liga Mundial del 98. Quiere decir que normalmente en Cuba siempre salían de los campeonatos nacionales, porque al final eran 15 días el campeonato nacional. Y esos equipos juegan, estamos hablando, 10 años jugando, 10 meses jugando en las diferentes ligas, sea como tú decías, Rusia, Francia, Italia, Brasil. Pero siempre estaban los mejores jugadores que estaban en Italia. Claro, era increíble que ustedes estuvieran al nivel de esos equipos con la calidad que tenían y un nivel tan parejo, donde ganaban y perdían entre ellos realmente, porque es un nivel bien parejo y bien alto ese nivel. Exactamente. Y a veces yo he hablado con varias personas, hablamos no en entrevistas, sino hablando normal, y estamos hablando que estaba Holanda, estaba Brasil, estaba Unión Soviética, estaba Italia, estaba Bulgaria, estaba Estados Unidos, Argentina. Fíjate que en los Juegos Panamericanos, en el 1987, en Indianápolis, los 4 finalistas ganó Estados Unidos, plata Cuba, bronce y cuarto fueron Brasil y Argentina. De esos 4, después vienen los Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos, de los 4 finalistas, fueron 3 de América. Los 3, menos Cuba que no participaban, ganó Estados Unidos y la plata fue Unión Soviética.
Claro. Y entonces el bronce discutieron lo mismo que discutieron los Juegos Panamericanos. Fíjate el nivel que tenía América en ese momento, más los europeos. Quiere decir que había un nivel muy alto a nivel mundial, ¿no? Seguro. Bueno, ¿recuerdas a Hidalberto, a Despaine, a Beltrán, a Sarmiento, a Osvaldo Giovanni, tremendo central? O sea, ese era un tremendo equipo que tenía Cuba en ese momento. Exactamente. No, en la etapa del 89 el equipo titular era Félix Milián y Alberto Valdés. Los auxiliares eran Lázaro Beltrán y Sarmiento y Despaine y yo. Pero en otras generaciones, más adelante, ya estuvo, bueno, entró Giovanni. Ya Giovanni entró, claro. Entró Sánchez, entró Osvaldo Hernández, entró Gato. Alain después, entró Gato, entró después la parte final de mi carrera deportiva, estuvo Ángel Denis también. Vaya, quiere decir que varias generaciones, que tuve la oportunidad de participar con varias generaciones, Vive, que estuvo también en las dos etapas, Freddy Bru. Vaya, muchos jugadores que pasaron en esa etapa. Imagínate tú, fueron 16 años. 16 años, ¿cuántos jugadores pasaron por ahí de primer nivel también, como yo digo, ¿no? Por eso decía, me parece que fueron 3 generaciones las que pasaron por ahí estando tú dentro de la preselección nacional. Exactamente. No, y hay muchos, y hay otros jugadores que no te he dicho, como Agilado, como Macha en la parte final, ¿verdad? Como te puedo decir, te dije Bru anteriormente, Tomás Atazábal, por ejemplo. Hay mucho. Me disculpan a los que no, pero son muchos jugadores. Cuando comencé en el equipo nacional, ahí estaba ya establecido, jugadores establecidos como Raúl Biche, Rodolfo Guillén, estaba Roberto Pérez, Oviedo, Antonio Pérez, ¿qué les pasaba? Bueno, había jugadores que estaban ya a nivel, que ya estaban establecidos, que eran jugadores que ya estaban, vamos a decir, que saliendo en esa generacional ahí, a partir después del año 86, pero jugadores que eran jugadores, estamos hablando que eran que venían de medallas olímpicas y medallas mundial, mundo también. Y sin embargo, la continuidad sin embargo, los mejores resultados son a partir del año 89, con ese oro en la Copa del Mundo. ¿Qué pasa? Que en la década del 80 hay un bache principalmente en Juegos Olímpicos, que vimos Olímpicos de 84-88, y Cuba no fue. En el 88 podíamos haber tenido una medalla, realmente. Estábamos entre los del mundo en ese momento. Ahí, en ese momento, por ejemplo, en el 88, era Estados Unidos y Unión Soviética. Y nosotros le ganamos. Todos los demás. Y que indiscutible, lo que te decía, Brasil y Argentina. Y bueno, no participamos en la década de 80. Nosotros, yo empecé en el 85 en el equipo nacional. Y el primer resultado a nivel mundial fue cuando ganamos la Copa del Mundo, ¿no? Sí. Y después en el 90 la medalla. Y en el 90 éramos casi 10-12 resultados a nivel mundial, sea en campeonato mundial, sea en Copa del Mundo y en campeones. Hemos tenido como 12 medallas en la década de 90. Pero tú participaste en 178 partidos en ligas mundiales. O sea que tu salud era, diríamos, de hierro. Tú no te lesionabas, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad, ¿no? Y la suerte. No me lesioné en esa etapa nada más. Me lesioné una vez de la espalda, ¿no? Entonces, bueno, ahí me recuperé bastante y pude casi todos los partidos que tú decías antes, tuve que participar de la oportunidad de participar en 30 y pico, 173 juegos en la Liga Mundial. Óyeme, Diago, para tener un equipo con una ofensiva alta, tiene que tener indudablemente que un buen pasador. Si no hay un buen pasador, es muy difícil realizar un buen remate para burlar el bloqueo, sobre todo un bloqueo de hombres altos. ¿Cómo hacías tú, cómo decidías tú realizar el pase en ese momento? ¿Qué necesitabas tener
la vista periférica, digamos, es una de las cualidades. Y si te decidías por un atacador determinado, que tú decías, cuando le doy el balón a este, no me falla. Bueno, te dije que siempre poníamos siempre con los entrenadores, ¿no? Antes del partido. Y entonces hacíamos la reunión técnica, jugar con un equipo determinado, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hacíamos análisis, en este caso yo como pasador, ¿no? Igual que los jugadores, pero principalmente como pasador, analizar, que es número uno, todos los jugadores, cómo se mueven los jugadores y cómo se analiza el equipo nuestro. ¿Quién va a sacar? ¿Quién recibe? Por ejemplo, como yo digo, hay alguna auxiliar que recibe y rapidez. Entonces, hay que ir en el disco duro siempre para unos en qué momento tomar las decisiones. La primera es cuando tú haces la seña. Es una toma de decisiones que hay que tomar. Claro. Y después, cuando viene el balón, tiene previsto ya tienes que cambiar en un momento determinado, es una segunda toma de decisiones que es importante, porque por ejemplo, el central piensa que el peor está en la 2, y se te va el central a apoyarla, y en la vista periférica se me fue, y puede jugar un momento determinado, por ejemplo, por la 3, y atacar por la sí, ya. Quería preguntarte, y esto no se maneja mucho entre los aficionados, ¿cómo se decide a la hora de tú realizar un pase? ¿Se escucha bien ahí? Sí, no sé si me escuchaste en la pregunta, ¿sí? Sí, la toma de decisiones siempre es el pasador a la hora de tomar una decisión. Pero como te decía anteriormente, te voy a repetir lo primero que se cayó ahorita ahí. Por ejemplo, cuando tú ya después se analizó el equipo nuestro, tenemos jugadores que son más habilidosos de recibir y son más para ir pero hay otros que son un poquito más lentos, hay que valorar en cada momento quién es el que recibe. Y hay, por ejemplo, decía anteriores jugadores que son saltarines en el centro, que ellos saltan y se aprovechan y pasar por los extremos. Pero esa toma de decisiones está dividida en dos partes. Una es cuando tú haces la seña, y la segunda que tú has visto ya, y tú tienes que cambiar el determinado en segundo, que esa es la más importante. Y tienes que decidir en un momento determinado qué le puede pasar en ese momento. Hay más posibilidades de atacar. Y también se ve, por ejemplo, se analiza lo que tienen los con más hábil, ¿no? Menor a mayor, más posibilidades en un momento determinado. Exactamente. Bueno, Diago, si quieres agregar algo más, un saludo para los compañeros tuyos de tu equipo que están viendo este programa, para los aficionados que te han seguido durante todos estos años. Bueno, te agradezco de verdad tu participación en nuestro programa y que tengas un muy feliz 2025, y como siempre, muchísimas gracias. La gente agradece mucho volverte a ver, aquellos que te han seguido durante tu fructífera carrera como voleibolista. Muchas gracias, Diago, por dedicarnos estos minutos. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado, y aquí tienen su canal Deportes por Modesto Agüero. Suscríbase, dele a la campanita y gracias por acompañarnos.